Antonio, anoche en cadena de radio y televisión, el presidente Guillermo Lasso dio nombres de 5 jueces que habrían favorecido a delincuentes. ¿Qué opinión general tienes al respecto? Bien, yo lo que puedo indicar es de que el presidente de la República lanza una cadena nacional de televisión, primera vez que se ve algo así, atacando a determinados jueces, no a toda la función judicial, sino a determinados jueces que habrían actuado de manera irregular. En todo caso, bueno, ya lo dijo el presidente que iba a presentar a través del ministro de Seguridad la queja respectiva al Consejo de la Judicatura buscando una potencial destitución de estos funcionarios judiciales, una denuncia penal a la Fiscalía, no indicó cuál sería el delito que habrían cometido estos jueces individual o colectivamente, y que hacía público, mostraba sus rostros a la ciudadanía. Quizás eso no es la misión de un presidente, hacer este tipo de situaciones, por eso están los ministros respectivos, los canales respectivos, y hacerlo por cadena de televisión quizás es un poco exagerado. Pero bueno, en todo caso, él está en su derecho de, como máximo representante de la Policía Nacional, presentar este tipo de denuncias públicas. Lo que sí yo diría una reflexión. Hay que ver hasta qué punto el presidente de la República conoce o no al detalle qué es lo que ha pasado. Porque lamentablemente en estos casos, lo digo con la voz de la experiencia, he sido fiscal, he sido juez también, muchas veces la policía es la que malinforma. A la policía a veces se le mete en la cabeza que alguien ha cometido cierto delito y no le importa nada, o sea, está convencido aunque pueda estar equivocado y se inventan muchas cosas y pueden mal informar a alguien. Yo creo que en esto el presidente, no sé quién le habrá asesorado, tendría que haber revisado bien. Es más, no fue tan claro qué situación habrían cometido. A veces uno puede ordenar libertades porque corresponde, quizás otra no corresponde, pero hay que ver hasta qué punto está bien informado y hasta qué punto puede hacerlo bien la policía. La policía no son abogados y en la policía, lo conoce el país, existen también muchos actos de corrupción, hay personas infiltradas del narcotráfico, del crimen organizado, o sea, no es algo lleno de virtudes, sino más bien de muchos defectos. Entonces el presidente lanza esto, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, qué dice el presidente del Consejo de la Judicatura y los vocales del Consejo de la Judicatura, porque ellos son los responsables de sancionar a los jueces. ¿Qué dirá la fiscal general? ¿Qué juicio iniciará? Acuérdense que la Corte Constitucional ha dicho que en garantías constitucionales los jueces no prevarican. De pronto eso haber sido parte de la consulta popular o buscar una reforma legal para que los jueces prevariquen. Por eso digo, ¿qué delito les va a acusar? Si es por prevaricato en garantías jurisdiccionales, no cabe porque la Corte Constitucional se ha blindado ella y ha blindado a todos los jueces que los jueces no prevarican cuando resuelven cosas horrorosas en garantías constitucionales. Sí, Antonio, yo quisiera aquí, para la siguiente inquietud, justamente a partir de esta primera respuesta general, el presidente ayer fue narrando casos, pero obvio, por razones también de tiempo y de la metodología que utiliza para este tipo de denuncias, no necesariamente presentó las pruebas. Yo asumo, y vamos a plantearlo así, que quizás para él tener esto ya como una denuncia y solicitarle al Consejo de la Judicatura y también a la Fiscalía mayor investigación, me imagino, él tendrá elementos de juicio. Pero, por ejemplo, solo para poner casos, en el tema de Ángel Lindao, que ha devuelto bienes a Leonardo Norero, el patrón, ¿no?, que liberó a un asesino que apenas había cumplido 2 años cuando la sentencia era de 24. Juan Carlos Terán Moreno habla de que es un mal juez porque revocó prisión preventiva a presuntos antisociales, y ahí mezcló el tema de los Bucarán, declaró inocente a Jacobo Bucarán y a su padre Abdalá Bucarán, y así sucesivamente. Mary Alexandra Quintero Prado y José Luis Alarcón le dieron libertad o boleta de excarcelación a acusados de narcotráfico con pruebas, etcétera. Esta es la parte justamente que podría preocupar. ¿Qué crees que, bueno, no vamos a especular, pero para que el presidente lo diga, una denuncia por radio y televisión, es que seguramente el secretario de Anticorrupción, Diego Ordóñez, debe tener pruebas para no aventurarse el presidente? De lo contrario sería un tremendo error. ¿Qué opinas, Antonio? Así es, yo creo que el presidente, para lanzarse de esa forma en cadena nacional de televisión, no es una entrevista, en cadena nacional de televisión,
haya lanzado estas graves afirmaciones contrajudiciales debe tener pruebas o documentos contundentes que demuestren un mal accionar. Y en efecto, si esos jueces han actuado de manera incorrecta, deben ser destituidos. Ya uno ya lo está, Lindau ya está destituido. Y si han cometido un delito, tienen que irse a la cárcel. O sea, que sea un ejemplo para el resto de funcionarios judiciales del país, que el que actúa de esa manera va a tener un mal camino, será destituido, será enjuiciado penalmente y preso, y también el escarnio público para que sienta algo de vergüenza. Y yo quiero nuevamente decir algo que lo digo siempre: no se puede generalizar que toda la función judicial sí, eso queda claro, Antonio. Son ciertos jueces que hacen quedar mal a la función judicial. Yo conozco a muchos jueces que se indignan a ver estos temas, son jueces probos, jueces correctos, que se indignan pues de ver cómo otros hacen quedar mal a toda la función judicial, porque la ciudadanía generaliza y dice todos los jueces son corruptos, todos los jueces son pillos, sinvergüenza, y no lo es así, porque hay jueces muy correctos, muy probos, que son, creo yo, la mayoría, pero este número reducido de jueces que actúan de esa manera, indudablemente no pueden seguir en la función judicial, tienen que salir de manera inmediata. Eso debe el Consejo de la Judicatura buscar los mecanismos adecuados para que esos malos jueces salgan, sean proscritos de la función judicial, y a veces están enquistados ahí, tienen poder, tienen influencia, como tienen quizás dinero, tienen sus padrinos y no los sacan. Entonces, esos malos elementos, más bien el presidente debe buscar, junto con el Consejo de la Judicatura y la ciudadanía y los medios, que esos malos jueces salgan de la función judicial, esos jueces que están aliados con la delincuencia, aliados con el crimen organizado y el narcotráfico, no pueden seguir en la función judicial. Lógicamente se actúan de una manera incorrecta, porque también si un juez actúa de manera correcta, aunque no le guste a nadie, está actuando correctamente, eso también hay que entenderlo. Una es la verdad histórica de los hechos, lo que ocurrió, y otra es la verdad procesal, lo que está dentro del proceso, y solo lo que está en el proceso es lo que los jueces pueden resolver. Si ya ha habido una mala investigación de la Fiscalía, una mala investigación de la policía, van donde un juez no encuentra nada, solamente son puras suposiciones, el juez tampoco puede condenar bajo argumentos de suposiciones o teorías, tiene que ser con pruebas contundentes que determinen que alguien ha cometido un delito. Entonces eso también hay que tener muy claro, y para eso existe un debido proceso, para eso existen los códigos respectivos. Si no, sencillamente cuando detengan a alguien, que la policía lo condene, por una vez ya le ponga la pena y eliminemos la función judicial, eliminemos los fiscales y sea la policía la que detenga y le ponga la pena a la persona sin proceso, sin nada, porque a la policía le parece. No podemos volver a un estado gendarme donde sea la policía quien decida quién es culpable y quién no es culpable, porque sí hay verdaderos también abusos de la policía en estos temas. Y yo lo he conocido tanto como fiscal, como juez que he sido y como abogado en el libre ejercicio, de abusos de poder de ciertos policías también, de mucha corrupción también, por cierto. Luisa María. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Este tema creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones ya, cuando hemos abordado cada uno de sus casos. Y ahí, por ahí quisiera yo empezar. Lo dicho por el presidente no es nada nuevo. Esos casos, usted y yo ya los hemos conversado uno por uno para diferentes reportajes periodísticos, y lo que hemos basado para el cuestionamiento, en lo que nos hemos basado para el cuestionamiento del accionar de los jueces es en su sentencia, ¿no? En la motivación de su sentencia. Eso a mí me lleva a pensar que no hay pruebas, porque es muy difícil poder determinar, porque él podría motivar el juez su sentencia y alegar lo que usted está diciendo, que la Fiscalía no presentó lo necesario, que la policía en su parte no era específica, y tantos temas que ocurren, y nada más. O sea, no va a pasar absolutamente nada más, sino que nos vamos a quedar con fallos que nos generan inconformidad a los ciudadanos porque favorecen a los delincuentes, pero no hay manera alguna de poder actuar en contra de esos jueces, y es lo que nos ha venido pasando todo este tiempo cuando hemos denunciado a cada uno de los que hoy menciona el presidente. Y siempre nos dicen a nosotros que el tema viene por el lado de la ley, de la norma, de lo que está establecido. Por ejemplo, para que un juez pueda ser sancionado o para que el Consejo de la Judicatura pueda actuar en contra de ese juez, tiene que venir un juez superior y establecer el cuestionamiento pertinente, para decirlo en términos sencillos. Entonces, a estas alturas, ¿vale la pena también analizar cambios en ese punto? ¿O usted cree que como está bien la situación y que lo que dice el presidente o a lo que está llamando con esto es que ya actúe Fiscalía en vista de que a la interna no se lo ha hecho durante todo este tiempo? Y bueno, debe haber los cambios legales
y constitucionales a través de sentencias de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, por ejemplo, como usted lo ha indicado de manera muy correcta, ha determinado que el Consejo de la Judicatura no puede hacer nada cuando un juez actúa mal. Antes podía hacerlo de oficio, el presidente del Consejo de la Judicatura podía suspender de oficio a un funcionario de la Fiscalía o de la Función Judicial que habría actuado mal. Ahora no puede hacerlo. Tiene que esperar el Consejo de la Judicatura que una instancia superior en apelación determine que hay un error inexcusable, una negligencia grave, y ahí recién a partir de ese momento es que se puede analizar la conducta judicial. Eso fue un retroceso, indudablemente. Entonces, ¿qué pasa? El escándalo de hoy es caliente hoy, pero después de 3, 4, 5 meses ya la gente se olvida y hay nuevos escándalos. Y entonces pueden blindarse, y a veces hay un mal llamado espíritu de cuerpo dentro de la función judicial que son amigos y le dicen no te voy a declarar error inexcusable, o quién sabe otras cosas internas que habrán, presiones y otras situaciones por el estilo, compadrazgo, compromiso, ayudas, qué sé yo. Entonces siempre va a haber un blindaje al Consejo de la Judicatura que no puede actuar, porque tiene que esperar esa declaratoria previa de error inexcusable o negligencia grave. Eso me parece un error. Antes, en el pasado, se criticó, había un escándalo, inmediatamente el presidente del Consejo de la Judicatura suspendía al juez, suspendía al fiscal y se iniciaba de oficio una investigación y terminaba muchas veces en sanciones. Ahora no. El Consejo de la Judicatura, como siempre lo digo, es un convidado de piedra, un mero observador. Tiene que esperar hasta que algún día una Corte Provincial Superior o la Corte Nacional declare un error inexcusable para recién ahí empezar un trámite contra un juez. Y eso demora indudablemente, ¿no? Tampoco se pueden cometer excesos ni abusos, porque también en ese aspecto debemos nuevamente decir, hay jueces que no les tiembla la mano de actuar dentro del debido proceso cuando no hay nada, solamente son rumores. Eso es algo muy grave que hay en el país. O sea, a veces aquí los abogados, los fiscales están en la prensa, la policía rueda de prensa, pero en el proceso no hay nada, no presentan pruebas, no presentan testigos, ni siquiera van a declarar. Entonces un juez, cuando viene un fiscal, acusa por acusar, no hay pruebas, tiene que absolver. O también hay casos como que se escandalizó a una jueza de Daule un error del presidente, el fiscal no acusa, el fiscal que están persiguiendo ahora, Julio Sánchez, él no acusa. Entonces el juez, si el fiscal no acusa, tiene que sobreseer, no puede hacer nada más el juez. Y sin embargo se fueron contra la jueza, Dirce Muñoz me parece que se llama, la acusaron, dijeron que ella estaba mal, que era corrupta y tantas cosas, cuando la jueza lo único que hizo fue cumplir con la ley. Si el fiscal no acusa, el juez no puede hacer nada más sino que liberar, sobreseer, y sin embargo se hizo un escarnio público de una funcionaria judicial, lo cual no es correcto. Entonces el sistema procesal da ciertas garantías y ciertas reglas. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio. Si el fiscal no pide prisión, el juez no la puede dictar. Un juez, si no hay pruebas obtenidas legalmente, si no hay argumentos suficientes para condenar a una persona, tiene que absolver a una persona. Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Hay garantías que por eso no solamente están en la Constitución y en la ley, están en convenios internacionales. Entonces hay falla de la Fiscalía quizás de no hacer una buena investigación, falla de la policía de no reunir los suficientes elementos de convicción para entregar a la Fiscalía, y entonces el juez es el responsable, cuando el juez lo único que hace es cumplir con su deber. Pero también hay casos en que la Fiscalía sí presenta pruebas, sí hay pruebas contundentes, y hay jueces, malos jueces, que lamentablemente absuelven, sobreseen por corrupción, por miedo, amenazas, también eso hay que ver ahora. Ahora los jueces y fiscales no tienen garantía. Mañana pueden a un fiscal, a un juez, amenazarlo de muerte, secuestrar a sus familiares, y como los fiscales y jueces están prácticamente desprotegidos de toda protección policial, fácilmente un fiscal, un juez, para salvar la vida de un hijo, de su esposa, de su madre, tendrá que hacer algo contra su voluntad para salvar la vida de alguien, porque no tienen protección los jueces y los fiscales. Realmente, si no matan más jueces y más fiscales, porque no quiere aquí el crimen organizado. Entonces todo eso tiene que ver las reformas legales respectivas, la protección a los funcionarios y la investigación inmediata y sancionar a quienes no efectúen correctamente su trabajo. Si los fiscales no actúan correctamente, tienen que ser sancionados. La policía que no actúa correctamente, tienen que ser sancionados. Y los jueces lo mismo. Entonces aquí hay una corresponsabilidad, sino que todos se tiran a pelotita el uno con el otro para salvar su responsabilidad. Y eso no puede ser. Entonces el Consejo de la Judicatura debe cumplir con su deber de hacer una actuación mejor. Y la Corte Constitucional dejar sin efecto esa sentencia que blinda a los jueces que no cometen prevaricato cuando actúan en garantías jurisdiccionales,
y que tiene que haber una declaratoria previa en una instancia superior judicial para declarar error inexcusable o negligencia grave. Todo eso abonado a que haya mucha impunidad, que hayan muchos errores judiciales y mucho descontento de la ciudadanía en los fallos de que vemos todos los días, que cada día nos asombramos y nos escandalizamos porque cada día hay un escándalo más. Todos los días. Esto es un cuento de todos los días, los fallos judiciales polémicos de ciertos operadores de justicia. Es que esa precisamente es la otra parte que usted mencionaba, ¿no? Cuando también hemos abordado cada uno de estos casos, lo que se nos dice es eso, la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales, ¿no? Qué fácil que es para el crimen organizado llegar hasta ellos, bien sea para actos de corrupción, o sea, para concretamente sobornarlos o pagarles una cantidad, o bien sea para amenazarlos, lo cual los lleva básicamente a actuar quizás de una manera inadecuada, ¿no? En ese sentido, lo que ocurre en Manabí, que es uno de los casos que cita el presidente, ¿no? Realmente una provincia que conocemos que está vinculada, está sometida a una ola de criminalidad por tema de narcotráfico y donde ninguno de estos casos que tienen que ver con los operativos que se hacen en alta mar, sobre todo, prosperan y donde también han sido asesinados funcionarios judiciales. Entonces, quizás la otra parte en la que hay que preocuparse, además de la denuncia, es también en fortalecer, como usted decía, la seguridad, y eso requiere presupuestos. Claro, o sea, la Fiscalía y la función judicial deben tener su propia policía, como el Servicio Secreto en Estados Unidos, que protege a los jueces, a los ministros y al mismo presidente de la República. Aquí un juez, un fiscal pide ayuda mientras llega la policía, después le hacen, a mí me lo hicieron, un examen de riesgo que se demoran una semana en hacerlo, después viene el resultado y de ahí después piden si procede o no una protección. Hasta tanto al funcionario judicial lo han matado, porque anda solo, a él o a su familia. Y a veces le ponen protección, no, que solamente de tal hora a tal hora, cuando uno corre riesgo las 24 horas del día. A veces no, cuando es la audiencia peligrosa, ahí le ponen un guardia. O sea, realmente la policía no se abastece en darle seguridad al funcionario judicial. Yo conozco el caso de varios funcionarios judiciales. Vea una jueza, la doctora Heidi Borra, una de las mejores juezas que tiene aquí la provincia del Guaya. Ayer la amenazaron de muerte por no meterse con el crimen organizado. Y sin embargo pidió la ayuda y no se la daban y ella tuvo que ver cómo defenderse. Entonces a ella le mandaron una carta amenazándola a ella, a sus compañeros, porque ella no acataba las órdenes del crimen organizado, porque no se alineaba con la delincuencia. Entonces, ¿cómo puede un juez también sentirse protegido si no tiene ese resguardo del Estado? Entonces, el Estado debe garantizar la vida, la seguridad del funcionario judicial, del funcionario de la Fiscalía, para que pueda actuar correctamente y actúe sin temor ni favor con nadie. Pero si un funcionario judicial sabe que saliendo de su oficina lo mata, mire lo que pasó con el fiscal Edgar Escobar. El crimen organizado lo mató frente a la Fiscalía, al frente, en las puertas de la Fiscalía, dando un mensaje de que ellos no respetan nada y lo pueden matar a donde les da la regalada gana. Las bombas que han puesto en la ¿cómo se llama?, aquí en el Albán Borja. Yo ese día estuve ahí en una audiencia y fue algo terrible. Las bombas que pusieron ahí, que corríamos peligro, inclusive los abogados y los funcionarios de la función judicial que no tenían nada que ver con el tema. Entonces se debe dar un verdadero resguardo y mejorar la seguridad. Uno entra a las dependencias judiciales, no hay control de nada, la gente puede entrar con bombas, con armas, con lo que sea, y no pasa nada, y corremos peligro los usuarios del sistema judicial. Entonces eso debe mejorarse y desgraciadamente no se invierte en eso. No hay dinero para eso, hay que ser sincero, no hay policías para proteger a los funcionarios judiciales y fiscales. Entonces, por eso ellos no sienten ninguna garantía ni ninguna seguridad, más que todos los que actúan de manera correcta. El juez fiscal que actúa de manera correcta necesita estar plenamente respaldado en su seguridad, él y su familia, para poder actuar. Si no, sencillamente el crimen organizado es el que va a matar, va a llamar a esto, acusa a fulano, no acuses al otro, si no te mato, te hago esto, te mato a tu hijo, a tu madre, y prácticamente el que va a mandar en la función judicial no es el Consejo de la Judicatura, sino el crimen organizado. Estamos llegando a eso, mis estimados oyentes. Estamos llegando a que el crimen organizado vía así de amenaza, que se cumplen. Antes amenazaban y no se cumplían, ahora se cumplen las amenazas, y entonces hay que tener las garantías respectivas a los funcionarios de la Fiscalía y la función judicial para que actúen correctamente. Estamos conversando con el doctor Antonio Gallardo, especialmente sobre la denuncia que ayer hizo el presidente de la República en cadena de radio y televisión, dando 5 nombres de jueces que él considera malos. Y el doctor Antonio Gallardo tiene experiencia como
ex fiscal provincial del Guayas, ex juez constitucional y abogado en libre ejercicio actualmente. Antonio, para concluir, yo quisiera plantear un caso como un ejemplo que puede resumir esta conversación desde todos, es decir, desde los dos puntos de vista, básicamente, lo que hace la opinión pública, la ciudadanía, la visión del presidente de la República en la denuncia de ayer. Voy a referirme al caso de Manta, cuando los jueces Mari Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, como el presidente lo denunció y está en el boletín 842 de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Dice, con una investigación de la Policía Nacional de más de un año de trabajo y un caso incluso coordinado con la DEA de los Estados Unidos. Es decir, cualquiera que escucha esto dice, allí debió existir pruebas contundentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que los dos jueces lo liberaron? Esa es la parte, llamemos así, como de titular, ¿no? Pero ahora lo que hemos conversado contigo nos está diciendo que si hay un error procesal y un juez, por ejemplo, si el fiscal no presentó bien la denuncia o la demanda, la actuación del juez, el juez tiene que someterse a lo que está estrictamente en el proceso. Y en ese evento, aunque parezca absurdo, les concede la libertad. Y además la Corte Constitucional les dio esa facultad de que ellos no prevarican. Pregunto, en el evento, por ejemplo, de un caso tan difícil como este de Manta, si se cometió un error, ¿quedan libres los 18 investigados o la justicia ecuatoriana podría revisar en el Consejo de la Judicatura el procedimiento? ¿Qué pasaría si no se le encuentra error del juez? ¿Quedan simplemente libres, Antonio? Bueno, no conozco el caso en detalle, pero... Sí, vamos en la parte que conocemos, sí, de acuerdo. Ya, entonces, si los libera, hay los recursos respectivos. Hay los recursos respectivos y una sala superior podrá, por ejemplo, si fue un tribunal penal, eso pasa a Corte Provincial, la Corte Provincial puede ratificar esa sentencia, la puede revocar y declarar un error inexcusable de esos dos jueces. Parece que un juez sí condenó y estos dos jueces por voto de mayoría absolvieron, ratificaron el estado de inocencia. Pero para eso hay la instancia, salen libres, la Fiscalía ojalá haya apelado y una Corte Provincial, 3 jueces van a, podríamos decir, revisar esa actuación y ver si procede esa sentencia absolutoria de mayoría o es incorrecta, la revoca y declara de pronto un error inexcusable y ahí dictan sentencia y podrían volver y estos señores presos y después puede ir a casación. O sea, hay los recursos en el sistema procesal penal para continuar la investigación. No termina todo ahí, sino que aquí viene el tema de que hasta qué punto, no conozco y no estoy defendiendo a nadie, aclaro el tema, hasta qué punto los jueces actuaron dentro de un debido proceso o actuaron incorrectamente. Si actuaron dentro de un debido proceso, sería injusto lo que les están diciendo públicamente. Pero si habiendo pruebas absolvieron, esos jueces deben ser sancionados indudablemente. De acuerdo. Deben ser destituidos. Pero si los jueces actuaron, deben estar presos. Si los jueces actuaron apegados a derecho, Antonio, los delincuentes investigados, así haya habido la DEA y todas las pruebas, quedan libres. Así es, ya están libres. O sea, cuando un juez en una audiencia declara el sobreseimiento, en este caso fue un sobreseimiento de esas personas, perdón, la libertad, ordenaron su inocencia en un tribunal penal, salen libres inmediatamente, salen libres. No hay más recursos y eso va a una Corte Provincial donde puede revocar la sentencia y dictarles nuevamente sentencia. Entonces, condenatoria. O sea, ahí pueden dictarles una sentencia condenatoria, es decir, revocamos el fallo donde se declararon que era inocente y se los condena a tantos años de prisión y ordenarán la prisión y captura. Ellos podrán presentar un recurso de casación. Es decir, el caso no ha terminado. Lo único malo ha sido es que si eran culpables estas personas están libres. Pero hay que ver hasta qué punto, nuevamente insisto, hubo una buena investigación. En este país, mi estimado Washington, hay muchos también errores judiciales. Yo, por ejemplo, a una persona que estuvo condenada, logré sacarlo porque fue un error de la justicia condenar a una persona que fue alcalde del Cantón Las Naves, salió libre, ahora su hija es la nueva alcaldesa de Las Naves y él ha sido elegido alcalde allá, porque 4 veces había quedado alcalde y ya no podía reelegirse de alcalde. Pero él fue condenado, estuvo 4 años preso, injustamente por un delito que no cometió. También debemos entender que en el sistema hay fallas, que hay personas que se condenan siendo inocentes. Lógicamente no es la generalidad, pero eso es lo que busca un sistema procesal, evitar al máximo que se condenen personas inocentes, y hay casos en el Ecuador
de personas que siendo inocentes han sido condenadas por persecución, fallos judiciales, corrupción, porque no dieron dinero, por tantas cosas. Entonces, en este caso puntual, habría que analizarlo, hacer un seguimiento respectivo y ojalá que no quede solamente en una denuncia. Yo creo que los ministerios respectivos deberían publicar la información, cuáles eran las pruebas contundentes, o también permitirle a los jueces que expliquen por qué absolvieron. O sea, yo creo que esto se debe transparentar la información. Perfecto. Tanto el judicial permitirle dar declaraciones, ese es otro error. A los judiciales no se les permite dar declaraciones. Yo creo que ellos podrían salir y decir, vean, hemos tomado esta resolución por esta circunstancia, por esta situación, y permitirles que se defiendan, ¿no? Y demostrar de pronto que hay un error del presidente o de la policía o de la fiscalía, o de pronto no va a tener cara de justificar nada y van a estar calladitos. Pero ese es otro error, no permitir a los jueces poder defenderse de sus actuaciones, porque es una falta administrativa el hacerlo. De acuerdo. Y esto último, Antonio, es lo rescatable de lo que denunció el presidente y de lo que se va a hacer con esa denuncia. Muchas gracias, Antonio. Hay que ir avanzando y en conocimientos, aprendizaje y todo esto que debe, ojalá, contribuir a que la justicia ecuatoriana realmente se imponga. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, muy amable. Bien, vamos a la pausa.